Te va a tardar un poquitín en... Bueno, en este taller nuestro objetivo era, o el título del taller es cómo mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos. Bueno, los monitores del taller hemos sido Javier, Vicente de Jarrio y yo. El objetivo del taller, básicamente, como lo planteamos, fue pues localizar aquellos problemas que consideramos que aumentan el riesgo en la utilización de medicamentos. Los medicamentos per se tienen beneficios, pero también tienen riesgos. Y hay una serie de cosas que pueden aumentar el riesgo y disminuir los beneficios, ¿no? Entonces, localizar cuáles eran estos problemas. Y luego, proponer una serie de actuaciones que de alguna forma pues, consigan minimizar estos riesgos, atajarlos, etcétera. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues trabajamos, éramos 16 personas en el taller. Entonces hicimos una primera lluvia de ideas, así muy global, ¿no? de qué nos parecía a los que estábamos en el taller que podían ser, pues qué cosas, aumentaban este riesgo. Una pequeña presentación de, bueno, sobre qué datos hay, ¿no? Sobre uso de riesgos asociados al uso de medicamentos y problemas derivados de ese riesgo, ¿no? Y de los errores o de los efectos adversos, etcétera, en general relacionados con los medicamentos. Y después, la gran parte del trabajo del taller fue hacer un trabajo en grupos pequeños. Nos repartimos y hicimos un trabajo en grupos pequeños. Planteamos, bueno, como una posible metodología que nos parecía interesante y además, bueno, ahora también veréis por las conclusiones que, bueno, yo creo que resultó interesante, una metodología, dijésemos, separado en sectores o en ámbitos, ¿no? Que es decir, bueno, pues, ¿qué problemas relacionados con el riesgo de medicamentos están más centrados en los pacientes o cosas que se pueden hacer teniendo en cuenta a los pacientes? ¿Qué cosas, dijésemos, están más centradas en el ámbito de atención primaria, de los centros de salud? ¿Y qué cosas están más centradas en los hospitales? ¿Y qué cosas, dijésemos, afectan a todos los niveles? Ya veréis, y en el fondo lo que pasó es que prácticamente las mismas cosas se repetían en casi todos los grupos de trabajo, aunque podía haber cosas específicas, pero bueno. Y después hicimos una puesta en común de todo esto y hicimos una serie de propuestas de todo lo que salió, que salieron muchísimas cosas, lo que, bueno, después entre todos priorizamos. Veréis que faltan muchas cosas, dijésemos, que son conocidas y que ya están experimentadas y que se sabe que aumentan la seguridad y disminuyen los errores y los riesgos, bueno, pues como una correcta identificación, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, el uso de pegatinas de colores según la vía de administración, bueno, un montón de cosas que ya están muy establecidas y que no entramos en ellas, ¿no? Dijésemos que, bueno, intentamos entrar en cosas que nos parecían, bueno, importantes y donde veíamos cosas a mejorar. Quería ampliar esto. Ah, aquí. Vale. ¿Se ve? Bueno, veréis que también hay cosas que coinciden con el taller anterior, porque aunque nuestro taller estaba centrado en el uso de medicamentos, pero bueno, son muchas cosas que son coincidentes, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que era importante potenciar la formación y la autonomía de los pacientes. Y hay muchas posibilidades, pero proponíamos estas en concreto, ¿no? Charlas formativas en institutos, bueno, porque los chavales, como algo más de su formación y su educación, porque los adolescentes y los chavales, muchos no son pacientes, pero en un futuro lo serán. Entonces, si es una formación que ya viene desde atrás, pues colaborando con los profesores de secundaria, además, bueno, comentando que a veces también ha habido, pues, o hay esa petición por parte de los centros educativos en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, también, de alguna forma, como veíamos que era importante aumentar la autonomía de los pacientes, creíamos que eso, bueno, que quizás sea necesaria una formación dirigida a nosotros, los profesionales sanitarios, para de alguna forma respetar, aumentar todo este tema de la autonomía, ¿no? Y luego, respecto a una cosa muy concretita con el uso de medicamentos, bueno, pues campañas del tipo de esta campaña, Pastillas las Justas, y esta en concreto, que pensamos que es una campaña, bueno, sencilla e interesante, que se podría promocionar y potenciar desde la propia administración para hacer un mejor uso de medicamentos. Respecto a los sistemas informáticos, bueno, pues nos parecía que podía ser interesante tener una historia farmacológica única, que en vez de, o sea, que no, de alguna forma pro paciente, ¿no? Que no esté separada por ámbitos, sino que todos los profesionales que trabajen sobre ese paciente, bueno, pues en la parte farmacológica que sea común y que pueda consultarse, al menos esa parte.
Y luego que contase con algún tipo de sistema de ayudas a la prescripción. Ahí pusimos, y además lo pusimos muy intencionadamente, el tema de con un nivel de ruido aceptable, porque el problema de estos programas de ayuda a la prescripción es que muchas veces, pues eso, interacciones o alergias, o a veces saltan demasiados mensajes que complican, ¿no? Y que hace que te lo pases. Entonces, bueno, pues eso, priorizar y pensar qué es lo que se considera más importante para que realmente sea un verdadero sistema de ayuda, ¿no? Para eso, bueno, hace falta pues alguien que se dedique a eso, ¿no? Que la propia estructura haya, pues eso, alguien que se ocupe de toda esta parte. Y por supuesto tiene que tener una composición multidisciplinar. Y luego una cosa muy concretita, pero que estaría enlazada dentro de esto, que es, bueno, pues que en estos sistemas de Vademecum o qué tal, que haya en los programas informáticos, que haya pues un sistema para que favorezca la distinción de nombres y evite los errores, ¿no? Hay una cosa que también ya está establecida, que es utilizar mayúsculas y minúsculas para diferenciar la parte del nombre que es diferente y evitar errores. Bueno, nos parecía que una comisión de uso seguro de medicamentos a nivel de área podría ser una herramienta que favoreciese o que permitiese o que ayudase a todas estas cosas. Bien creación de esa comisión a nivel de área o potenciación, ¿no? En caso de que exista, con implicación y liderazgo de la dirección del área, porque bueno, si no, este tipo de cosas no funcionan, y bueno, con ese objetivo, ¿no? Promover la notificación de problemas relacionados con los medicamentos, proteger a las segundas víctimas, a analizar los problemas relacionados con los medicamentos cuando aparezcan, fijar acciones de mejora y proponer indicadores concretos, bueno, que pudiesen utilizarse en los contratos de gestión. El tema de la revisión de la medicación y la conciliación, que creemos que también lo han dicho ellos y creemos que es un tema muy importante, bueno, pues eso. Rediseñar un programa de polimedicados que tuviese una parte en primaria, pensábamos en una parte más concreta en primaria, que es donde bueno, está el conocimiento más global del paciente y el seguimiento más cercano, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pues utilizando los planes personalizados jerárquicos que permite OMIAP y bueno, con implicación de personal tanto de enfermería como de medicina. Y bueno, que esto también, pues, por supuesto, tendría que venir impulsado y lanzado desde arriba, ¿no? Y luego, bueno, en los hospitales nos parecía que el identificar polimedicados durante el ingreso es una herramienta para poder priorizar pues, los pacientes que se van a beneficiar más de un programa de conciliación o de un programa de revisión de medicamentos al alta. Y concretamente, incluso, bueno, hasta proponíamos algunos indicadores que podían ser interesantes. El problema es que no sabemos cómo se puede medir esto, que es lo que pasa tantas veces, ¿no? No se nos ocurre mucho más que las auditorías. Pero bueno, pues eso, que la medicación activa en la historia farmacológica, y concretamente en OMIAP, esté actualizada y sea de verdad la que es, ¿no? Y que los informes al alta pues también tengan una revisión completa de la medicación y que no existan frases del tipo resto igual y cosas de esas, ¿no? Bueno. Otro tema que salió es el tema de la isoapariencia, que tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte, mantener la caja o el aspecto de la pastilla en los pacientes cuando están en su casa para que no se líen y que sepan si la pastilla para la tensión es roja y la de la diabetes es blanca, pues que siga siendo roja y blanca siempre, porque es que si no, realmente es complicado, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una cuestión a nivel pues ya nacional, incluso supranacional, ¿no? Pero bueno, pues este tema de la isoapariencia es importante. Y por otra parte, otra cosa que es cuando hay medicamentos, sabéis que los laboratorios farmacéuticos tienen muchas veces el aspecto de marca y todos los medicamentos de un determinado laboratorio farmacéutico tienen el mismo aspecto. Entonces, ahí también, en los hospitales, eso puede dar lugar a errores, porque es que las cajas son prácticamente iguales, o los envases, los viales, ¿no? Entonces, bueno, pues también de alguna forma tener una gestión para evitar este tipo de confusiones en los botiquines, etcétera. Y luego, bueno, pues de cara a que la isoapariencia es más complicada, pero de alguna forma, pues poder de alguna forma eso, asegurarse que en las oficinas de farmacia se mantiene la presentación comercial que tenía el paciente y se evitan estos a veces cambios que pueden dar lugar a errores. Y por último, y algo que también dijeron, bueno, pues dimensionar la actividad y el personal, ¿no?
Y entonces, bueno, pues dos cosas concretas, como por ejemplo el tiempo por paciente en la atención primaria cuando sea necesario esa revisión, o otra idea concreta que también puede ser una fuente para evitar errores o una medida de evitar errores, que es que el personal de enfermería que se dedica a la preparación de la medicación o de la administración en planta, pues que ese tiempo lo tenga en exclusiva para eso y no tenga interrupciones, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, un poco todo basado en una organización, pues eso, que esté basada en la colaboración, en información transversal, en retroalimentación y centrada en la propia misión. Que bueno, pues esto a nivel de resumen, yo creo que estáis todos de acuerdo. Y nada más, muchas gracias. Taller número 5, la seguridad en los cuidados del paciente crónico, a cargo de Encarnación Fernández. Bueno, buenas tardes. Nuestro taller lo dividimos en tres partes. Estaba formado por enfermeras que trabajaban en la atención primaria, en el hospital y en salud mental, y teníamos unas compañeras que estaban haciendo la residencia de enfermería, de atención comunitaria, perdón. Entonces, las tres partes en las que se había estructurado, en la primera, Óscar hizo una narración de lo que era la cronicidad y lo que era la seguridad. En la segunda parte se pidió a todos, de forma individual, que dijeran qué tipo de paciente crónico tenían en su consulta, cómo era, y qué problema tenían de seguridad en la atención de los cuidados a ese paciente, a ese tipo de paciente. De ahí salieron una serie de cosas. En general, la mayoría eran mujeres con mucha patología, hiperfrecuentadoras, cuidadoras, con una mala información sobre la atención de los cuidados, que encontraban cuando venían a la consulta un modelo paternalista que les pedía muchas intervenciones y estaban mal gestionadas, no estaban ponderadas y tenía una mala coordinación con los recursos sociosanitarios. Apareció el anciano frágil, un anciano que era un paciente polimedicado, también con pocos recursos, que vive solo, que generalmente ha tenido cambios en su vida familiar. Y también aparecía lo de la mala nutrición, con las consecuencias que tiene cuando llega a estar ingresado o cuando sale del hospital. Y luego se habló también de los pacientes institucionalizados y el gran problema con ellos, que son pacientes también con mucha polimedicación, polimedicados, con múltiples ingresos y con muchas pruebas. Se quejan de que se les hacen muchas pruebas. Todas las respuestas que dieron las fuimos recogiendo y englobando en 5 puntos. En uno se hablaba de comunicación con el paciente, porque se echa en falta la comunicación con el paciente entre profesionales y entre los distintos dispositivos, incluso con la familia. El modelo de atención, que seguimos teniendo un modelo paternalista con medicina defensiva, mal adecuado el esfuerzo terapéutico, aumentan las demandas sanitarias, cada vez mandamos a los pacientes que vengan más veces a la consulta en lugar de enseñarles a ser proactivos en su cuidado. Y tener en cuenta que no solo las personas con enfermedades crónicas, sino también las sanas, tendríamos que hacerles una educación para la salud para que fueran pacientes activos. En el tercer punto tenemos tener en cuenta siempre el contexto personal, y entonces ahí hablaban de inseguridad, frustración familiar, social. Vuelve a salir el hecho de ser mujer y mejor coordinación, pedían una mejor coordinación sanitaria. En el cuarto punto, lo de trabajar con los profesionales, facilitar la motivación, porque sentían que la gente estaba desmotivada. Una mejor gestión del tiempo y estableciendo prioridades de intervención. Cambio de modelo para pacientes y profesionales se pedía.
Y en el quinto punto, desarrollar procedimientos específicos de atención a los pacientes con pluripatología, polimedicación, que tengan en cuenta el contexto personal y familiar, la cuidadora. En cuanto al... Bueno, luego con esos puntos que se habían recogido se les dijo que hicieran una propuesta de abordaje, cómo podríamos abordar cada punto que había salido. Entonces eso se hizo ya por grupos, formaron 4 grupos, cada grupo iba diciendo las cosas que había puesto o que había decidido y luego los demás avalaban o aportaban cosas nuevas. En comunicación pedían un informe de alta de enfermería y normalizar los procedimientos de prealta. Por la queja en los hospitales de agudos, en los hospitales de agudos, el que se retrase el pase de visita y se retrase el aviso de que va a haber un alta, pues no, el paciente cuando va al domicilio no va con una educación apropiada ni para cómo se tiene que cuidar, cómo tiene que poner una medicación. No da tiempo ni informarle a él ni informar tampoco a la familia. Recuperar la capacidad de hablar, de comunicarnos por teléfono, comunicarnos con otros profesionales entre niveles. Lo mismo desde primaria a hospital o al revés. Desarrollar procedimientos de acogida a nuevos profesionales. Crear la figura de enlace para casos de alta complejidad. Mejorar la comunicación a través de la recogida de información con encuestas a pacientes y familiares. En lo de crear la figura de enlace para casos de alta complejidad se referían también a lo bueno que sería que la información que sale de un paciente que está ingresado que llegue de forma correcta al lugar donde va a ir a su domicilio. A veces es un paciente que tiene que irse a un albergue y sale con un alta hospitalaria y con una bolsina y el pobre pues vuelve a los 2 días a reingresar porque realmente estuvo en la calle o no sabe qué hacer. Entonces la figura de enlace haría la gestión de esos casos de alta complejidad. En el modelo de atención se adecuarían los ratios de profesionales y gestores en base a la población. Aquí era por la diferencia de unos cupos que tenían muy poco trabajo con respecto a otros que tenían mucho trabajo. Ahora, con el problema que hay de las no contrataciones, pues la gente que tiene mucho trabajo y que está comprometida con la atención y con la formación, pues no puede hacer las cosas bien porque está sobrecargada frente a otros compañeros que están con menos trabajo. Crear y dotar hospitales de crónicos y subagudos para que estén 2 días, 3 días, lo que necesitan y no tengan esos ingresos tan largos. Dotar a las áreas con equipos de apoyo integrados por enfermería y geriatría. Facilitar medidas para estabilizar las condiciones de empleo, se hablaba de las SOPEs. Empoderar a pacientes, familias, a través de intervenciones comunitarias desde un enfoque poblacional. El paciente, si está ingresado, vaya para casa sabiendo cómo tiene que tomar una medicación o ponerse una medicación o cómo tiene que hacer una cura y a dónde tiene que ir. Fomentar el desarrollo de equipos multidisciplinares vinculados a proyectos con más peso en los profesionales en la toma de decisiones. Que todas las cosas que se estén haciendo que no queden sin tener en cuenta al profesional que está a pie de calle o a pie de cama. En el contexto de intervención pedían iniciar mapeos de recursos sociosanitarios y darlos a conocer a todos los profesionales, porque hay muchas cosas que se están haciendo en el ámbito comunitario y sin embargo no nos llega al resto de profesionales. Es como que cada cosa se va haciendo de distintas formas y no se integra en el trabajo que tenemos que hacer todos. Una valoración integral de enfermería ante cualquier consulta oportunista cuando un paciente llega a la consulta de atención primaria y mejorar los circuitos de derivación e interconsulta directa desde enfermería a trabajo social. Esto, curiosamente, en la primaria sí que podemos, desde enfermería, cuando detectamos un problema social, sí que lo podemos derivar a la enfermera, pero en el hospital no se puede hacer.
no tienen acceso porque tienen que pedirle al médico que haga la derivación. Entonces se pedía que pudiera mejorar ese circuito. Y en lo profesional, motivar a través de reconocimiento real a los profesionales con reajustes de la carrera profesional en función del cumplimiento de objetivos. Desarrollo de las especialidades de enfermería y revisión de los puestos de trabajo para adecuarlo a estos perfiles. Esto era por la cantidad de gente que está haciendo trabajo especializado y, sin embargo, tienen la misma valoración que quien no está haciendo nada. Desarrollo de las OPE, se vuelve a decir, formación de pregrado y posgrado en seguridad del paciente, campaña educativa a la población explicando los riesgos del exceso de pruebas y actuaciones sanitarias. No siempre es mejor. Normalizar protocolos en temas claves de seguridad según las metas internacionales. Y ya por último, la atención a la pluripatología, protocolos interniveles que coloquen al paciente en el centro de nuestras intervenciones, que la actuación que hacemos en primaria la hagamos en el hospital y al revés. Programas de conciliación terapéutica priorizando a los pacientes de alta complejidad. Dotar a las áreas con equipos de apoyo integrados por enfermería y geriatría y establecer líneas claras de actuación a través de los comités de bioética para la adecuación del esfuerzo terapéutico. Muchas gracias. A continuación, gestión clínica, evaluación de los profesionales, criterios para establecer objetivos personales, a cargo de María Cuesta. Bueno, buenas tardes a todos. Este era un taller dirigido fundamentalmente a directores de área de gestión, pero bueno, al final resultó un taller bastante variado. Había directores de área, había gente de coordinación de enfermería, de calidad, había gente que llevaba mucho tiempo en esto de la gestión clínica, había gente que empezaba, había gente que estaba en salud mental, en primaria, en especializada. Entonces, bueno, ha sido un grupo de 18 personas bastante variado. Se organizó el trabajo mediante el planteamiento de una serie de preguntas acerca de los objetivos personales, que todos sabéis que ahora se tienen que elaborar en el segundo año de desarrollo de las áreas de gestión, y se dividió en 4 grupos de 4 o 5 personas, y luego se hizo una puesta en común y unas conclusiones finales, que son las que tenéis aquí en la diapositiva. Entonces, bueno, más o menos fue una discusión en casi todos los puntos. Bueno, hubo bastante discusión porque había muchos puntos de vista y desde muchas perspectivas, y que, bueno, eso es bueno, pero que, como veis, pues se han sacado solo 8 conclusiones, que a mí me parecen muchas, debido, bueno, vista la discusión que hubo, pero bueno, son las que hay. Entonces, bueno, la primera conclusión que hemos puesto aquí es que solo se debe elaborar objetivos individuales para aquellos profesionales que firman el acuerdo de gestión. Esto, bueno, hubo quien opinaba que deberían valorarse todos los profesionales, hubo quien opinaba que no. Al final, la frase de consenso fue esta, porque, bueno, si tú te haces el esfuerzo como director de un área de gestión de elaborar objetivos personales para personas que no los van a firmar, incluso que no los quieren cumplir, pues es un trabajo estéril, con lo cual la conclusión final es que es trabajar en balde, pues no. La segunda conclusión, bueno, pues el indicador debe de incluir cómo se va a medir. Esto viene al hilo, sobre todo, de las grandes diferencias de medición que hay entre primaria y especializada. En primaria, bueno, llevan mucho más tiempo con historias clínicas electrónicas y mucho más tiempo con medición de indicadores asistenciales individualizados, mientras que en especializada esto sigue siendo una utopía, con lo cual a veces poner un indicador en atención especializada es más una intención que un indicador, y eso tampoco tiene sentido, es trabajar en balde de nuevo. Por lo tanto, si vas a poner un indicador, di cómo lo vas a medir y que sea medible, claro, porque para que no sea medible pues tampoco tiene sentido. La tercera conclusión es que deben ser consensuados siempre en la medida de lo posible. Esto es obvio y cae por su propio peso. Pues si tú tienes un profesional al que le vas a pedir unos objetivos personales con los que no está de acuerdo, lo más probable es que no te los cumpla, con lo cual nuevamente vuelve a ser un trabajo en balde.
La cuarta conclusión, que debe estar alineado con la organización. Si la organización o el área de gestión tiene unos objetivos, pues no tiene sentido que tú le pidas a tus profesionales que se hagan un curso de cocina tailandesa, porque eso no está alineado con la organización, obviamente. La quinta es que el número mínimo debe ser menor, y esto vuelve nuevamente a incidir sobre la diferencia entre especializada y primaria, porque en especializada a veces es muy difícil encontrar 10 indicadores por persona que sean medibles, porque bueno, los sistemas de información que tenemos no están tan avanzados como en primaria y verdaderamente puede ser difícil. Y además otro argumento en este sentido es que, bueno, vale, si tienes 10 indicadores es más fácil que la gente cumpla, pero se supone que los objetivos personales no son para que todo el mundo los apruebe, sino para que sean diferenciadores entre unas personas y otras, a veces a favor, a veces en contra, o simplemente porque unas personas hacen un trabajo y otras hacen otro. No tiene por qué ser con un valor positivo o negativo. Por lo tanto, a veces es más importante que te cumplan 3 indicadores que realmente tienen trascendencia a que te cumplan 7 que no la tienen. La sexta conclusión fue la posibilidad de que existiesen indicadores llave. Esto, bueno, había áreas donde se estaba haciendo, había otras en las que no. Es una opción que creo que podemos utilizar en algunas circunstancias, porque bueno, los directores de un área de gestión pueden querer en un momento determinado que el área se oriente hacia X objetivo. Si lo pones como un indicador llave en los objetivos personales, siempre que sea consensuado con tu equipo, pues puede ser una forma útil de conseguir ese objetivo. Por lo tanto, la posibilidad, yo creo, o creíamos que debería existir. El que la quiera usar, la usa, el que no, no. La séptima conclusión pues era que se adecuasen los sistemas de información a las necesidades de las áreas de gestión, y aquí vuelve a salir nuevamente la diferencia entre primaria y especializada, porque verdaderamente ahora mismo muchos de los objetivos que nos piden no son medibles, o sea, hay indicadores que realmente no tienen razón de ser porque no se pueden medir, así de simple. Y la última conclusión es que el cumplimiento de objetivos individuales, no estamos hablando de los objetivos generales de un área de gestión, sino de los individuales, deben aportar valor añadido al profesional, no solamente económico, sino de todo tipo. Hay quien aboga por un mayor nivel de independencia o por un mayor reconocimiento o porque tengan consecuencias de algún tipo. Lo que no tiene mucho sentido es que haya objetivos personales que unas personas cumplan y otras no, y no suponga ninguna diferencia entre unas y otras, partiendo de la base de que siempre hay unos objetivos, digamos, para todo el grupo, unos mínimos que como todos profesionales debemos de cumplir. Los personales son, digamos, por encima de eso y por lo tanto tienen que constituir una diferencia. Y esas son todas las conclusiones. Taller número 7, el futuro de la calidad en el SESPA, a cargo de Belén Alonso. Hola, buenas tardes. Nuestro grupo debatió sobre el futuro de la calidad en el SESPA y fuimos moderados y dirigidos por Alejandra Fuello y Rebeca Suárez. Participamos una serie de profesionales que trabajamos tanto en el ámbito de la atención primaria como en el de la atención hospitalaria y también relacionado con las áreas de calidad. Nuestro programa de trabajo, inicialmente nos presentamos, hicimos la ronda de presentación, explicamos la metodología del taller y luego nos dividimos en 4 grupos bastante heterogéneos, repito, primaria, especializada, gente que exclusivamente se dedica a calidad, y empezamos a debatir en base, en un primer punto, sobre reflexiones sobre la calidad, los modelos de gestión de la calidad y cuál es la situación actual, ¿no? La difícil situación actual. Posteriormente, elaboramos también una serie de conclusiones o de reflexiones para compartir aquí todos juntos. En una segunda parte de la mañana trabajamos también en grupos y trabajamos sobre todo en el SINOC, ¿no? En puntos fuertes, puntos débiles y planes de mejora o puntos de mejorar a la hora de trabajar dentro del sistema. Como conclusiones, a la pregunta ¿calidad sí o no? Es sí rotundo. La calidad, el concepto de calidad es cultural y debe formar parte de la formación del profesional. Una formación de profesional
que debería de empezar en su pregrado académico, en cascada, posgrado, y en cascada nos referimos a que, bueno, desde la parte más alta del sistema hacia abajo debe de impregnarnos la cultura de calidad. Que la calidad debe estar integrada en la dinámica del trabajo diario de todos los profesionales en cualquier ámbito. Que la calidad es una herramienta que nos facilita el trabajo. Y yo creo que aquí hay que preguntarse si todos somos conscientes de que con calidad trabajamos mejor y más a gusto. Que la organización debería de ser firme y tener directrices claras y dirigidas al profesional en este aspecto. No se puede permitir trabajar sin calidad. Respecto a los modelos para la gestión de calidad, recordar que son herramientas útiles que nos ayudan a mejorar y que son totalmente imparciales y neutrales y que están enfocadas hacia la mejora continua. Que trabajar con modelos de gestión de la calidad requiere inicialmente un esfuerzo extra y doy fe de ello, es un esfuerzo importante, pero que finalmente va a repercutir tanto en positivo, tanto a nivel del profesional que está trabajando dentro de un ámbito de calidad, como en el equipo que mejora su dinámica de trabajo, para la organización, para la institución y sobre todo para el paciente, que es al final es el objetivo de todos. El futuro de la calidad en el SESPA, bueno, está lleno de dificultades, como siempre. Pueden ser dificultades externas que vienen derivadas por los momentos difíciles sociales y culturales, por la resistencia al cambio, toda novedad cuesta, y si hablamos de calidad más, la vulnerabilidad de la calidad a los cambios políticos, a los nuevos escenarios, las dificultades económicas por las que pasamos y la desmotivación de los profesionales derivados por todos los motivos que se os ocurran y alguno más. La realidad es que en nuestro servicio de salud vamos a dos velocidades, por decir de alguna manera. Y bueno, esto no es aceptable. Estamos trabajando en un servicio o debemos dar un servicio y la equidad del sistema es uno de los fundamentos. Es necesario contar con un sistema de información que nos facilite el trabajo con los modelos de gestión de calidad. Debemos de disponer de datos para la monitorización. Tenemos que medirnos, debemos perder miedo a medirnos continuamente y medirnos para mejorar. Si no me mido, no sé si estoy haciéndolo bien o mal. Si no lo sé, no lo puedo mejorar. En cuanto al SINOC, el Sistema de Información Normalizada de Objetivos de Calidad, es el modelo de calidad propio del SESPA. Disponemos de una experiencia, va para más de 5 años, en su aplicación, que ha contribuido a difundir la cultura de la calidad